Hoy el título del mensaje, acabamos con la serie de los nombres de Jesús y le puse entrada triunfal o una tragedia, porque si lo vemos desde un punto de vista humano, como muchas veces vemos las cosas, lo veríamos como una tragedia en sí, porque ya sabemos lo que iba a ocurrir una semana después. Esa es la pregunta para nosotros. ¿Qué significa la entrada triunfal para ti? Porque si no lo ves desde el punto de vista espiritual, es una tragedia. O sea, es una tragedia porque esa entrada triunfal era para hacer el trabajo que Él iba a hacer en nuestras vidas, para llevarnos a tener una relación personal con Dios a través del sacrificio que iba a ocurrir al final de la semana, que estaba todo planeado. Espiritualmente fue un fracaso, ¿ok? O materialmente o físicamente fue un fracaso para la mayoría de la multitud, porque no entendieron lo que estaba ocurriendo ni quién era Jesús. Como digo muchas veces, domingo tras domingo, es increíble la Biblia como te va. Básicamente es como estaba hablando con alguien que es fotógrafo, es como cuando tú vas revelando algo que lo ves claramente, lo pasas por este líquido especial y ves esa claridad, lo que solamente verías por obscuridad. Y ellos no estaban entendiendo, especialmente en los fariseos, lo que estaba ocurriendo. Y antes de la entrada triunfal, en los versículos anteriores y los capítulos anteriores, estaban ocurriendo ciertos pasos que Jesús estaba tratando de enseñar quién era Él. Noten que unos días antes María había derramado una botella de perfume a los pies de Jesús. ¿Okay? Era el costo de salario de un año. De un año. ¿Okay? Calcúlelo lo que usted se gana al año. Y derrámelo a los pies de ¿quién? De Jesús. No. Judas lo vio como un ¿qué? Como un mal gasto, como una pérdida de dinero, y lo trajo siempre a la excusa, y los pobres, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice que Dios conocía ¿qué? Su corazón, que él tenía problemas con la parte de las finanzas económicas. La Biblia nos apunta que al corazón, porque una de las batallas primordiales que tenemos muchas veces para seguir a Dios o supuestamente la iglesia tiene que ver con ¿qué? Con la finanza. Con la finanza. Lo triste es que si tú no has nacido espiritualmente, tú no entiendes que si tú no entregaste tu vida a Cristo, ya tus finanzas están resueltas. Déjame decir esto con cuidado. O sea, no estoy hablando de una prosperidad falsa como la que predican por ahí, que tú declaras, pides y Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Eso no es bíblico. Él te va a llenar y a suplir todas tus ¿qué? Tus necesidades. Ahora, Él te da unos principios de cómo administrar tu dinero. ¿Okay? Está en el libro de Proverbios y están en otros libros de cómo hacerlo. Usualmente tenemos que tener cuidado de que si no lo administramos como Él quiere que lo administremos, entonces ¿qué? Como Él quiere, no como la iglesia, sino como ¿qué? Como Él quiere, que en su palabra. La finanza simplemente es algo que Dios utiliza para que su propósito sea hecho aquí en la ¿qué? En la tierra. Por lo cual, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, ¿ok? Le entregas todo a Él. No. Eso se llama fe, pero se llama sentido de común, ¿ok? Si usted quiere invertir dinero, un ejemplo, vamos a hablar mundanamente hablando. Usted quiere invertir dinero. ¿A quién usted llama? ¿A un qué? A un financiero, ¿ok? Para consultar. Y él te dice cuánto tú debes poner aquí, cuánto debes poner allá. Son básicamente los consejos de quién. De él. Y si tú lo buscaste y confías en él, ¿qué haces? A mí estamos usando sentido común, ¿cierto? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién te creó a ti? ¿Quién puede correr mejor tus finanzas que tú? ¿Me están siguiendo? Pero pastor, que si esto, si lo... No. Las ponemos en un financiero que es un ser humano que puede fallar, pero no las ponemos ¿en quién? En Jesús, el que nos creó y nos compró a nosotros, por lo cual cuando nuestra administración se la entregamos ¿qué? A Él y descansamos en Él y sus principios bíblicos, podemos descansar, que Él dice que nada nos va ¿qué? A faltar. Eso es lo que Él dice y yo le creo. Lo segundo que ocurre es la resurrección de Lázaro, que hablamos 3 semanas atrás con referente a Jesucristo, que resucita ¿a quién? A Lázaro. Y ellos vieron que su poder, su divinidad. Y aun viendo esto, los religiosos estaban tan molestos, que lo vimos en el pasaje, la gente se está yendo detrás de él y querían ¿hasta qué? Hasta matarlo.
hasta matarlo. Vean lo que la celebración de la Pascua significa. Y por eso digo que la Biblia es un libro, es increíble la perfección con que va. Porque la Pascua, lo que está ocurriendo en la Pascua, ese día se celebraba 5 días antes de la Pascua, que comenzaba esa semana. Era donde tú traías, ¿qué? Tu cordero. ¿Para hacer qué? Sacrificado. ¿Están viendo? Ese mismo día, ¿quién estaba entrando en Jerusalén? Jesús. ¿Están viendo? ¿A qué casualidad? No, era simplemente que se estaba cumpliendo ya lo que los profetas habían ¿qué? Dicho. He aquí el Cordero ¿qué? De Dios que quita el pecado ¿qué? Del mundo. Por eso cuando vamos a Génesis, ¿están viendo un paralelo desde Génesis? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué utilizó Adán y Eva para cubrirse? Hojas. Yo siempre he dicho que las hojas representan ¿qué? Religión. Porque pensamos que la religión nos tapa de nuestros pecados. Estoy desnudo, entonces está un Dios santo. Para presentarme a Dios santo, estoy avergonzado. Pues ¿sabe qué? Me voy a que cubrir y hacerme de una religión. Cualquier religión. Bautista, evangélico, pentecostal, católico. No fuera. Pero es como que nos cubre. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios inmediatamente? ¿Mató qué? A un animal completamente ¿qué? Inocente. Probablemente un cordero. ¿Y derramó qué? Su sangre. Los cubrió con qué? Con su piel. Porque tú no puedes ir ante la presencia de un Dios santo basado en nuestra religiosidad. No importa aún si somos de la iglesia correcta. Porque el que crucificó a Jesucristo era la iglesia que correcta, o el pueblo. La iglesia no existía en sí, pero existía que la religión bíblica, que era la de los Israel, las promesas de Dios y la palabra de Dios. Y estos fueron los que crucificaron ¿a quién? A Jesucristo. Pero vean lo que está ocurriendo. Cristo sabe esto, Él entendía esto y mira lo que ocurre, porque Él estaba tan molesto en la parte de la purificación del templo. ¿Okay? Y lo que esto significaba. Aquí viene Él como el Cordero perfecto. Ve que en el templo están ¿qué? Haciendo negocios, porque lo que hacían básicamente los fariseos es, no, este Cordero no ¿qué? No da el grado. Este cordero es tuerto, este cordero es ciego, este cordero tiene ciertas manchas, tiene otro cordero perfecto. ¿Y qué hacían? ¿Le vendían qué? Este corderito sí. Entonces están sacando ¿qué? ¿Haciendo qué? Mercadería de ellos. By the way, en la iglesia lo hacen también de diferentes formas. Si tú oras, si tú das tanto, Dios te va a bendecir con tanto. Eso no es fe, eso se llama un tremendo negocio. A mí vamos a ser honestos. Si yo le digo, ustedes me dan a mí $5,000 y la semana que viene se los multiplico, ¿cuántos que confían en mí no me dan los $5,000? Seguro que sí, tremendo negocio. 10,000, 5,000 en menos de una semana. Yo no sé que usted trabaja, espero que sea algo legal. Pero 5,000 en menos de una semana no puedo ganar, no. Entonces estaban haciendo negocio y su molestia fue tan grande que él vino y que empezó a ¿qué? By the way, saben, y he repetido muchas veces, creo que lo hice la semana pasada también, que él estaba completamente ¿qué? En control de todo, en dominio propio. Lo que pasa es que tiene lo que se llama una ira santa. Airar no es pecado. Dice airaos, pero ¿qué? No pequéis. Su molestia era una molestia ¿qué? Santa. ¿Sabes lo que a veces yo me pongo a pensar? Quiero ser sensitivo, pero nos molestan y nos aira lo que el gobierno está haciendo ahora. Pero yo me pregunto si usted sí está así de airado con los gobiernos anteriores que no tienen problema con abortar. ¿Me están siguiendo? Eso es una ira santa. Entonces a veces como que unas cosas nos molestan más que otras. Pero las cosas que Dios condena, no tenemos problema con eso. En California, las leyes anteriores, el gobierno anterior no tenía problema porque a un padre lo iban a meter a la cárcel porque no estaba dispuesto a pagar la operación del niño que quería hacer ¿qué? That's upset me. Eso es una ira ¿qué? Santa. Es una ira contra lo que Dios ¿qué? Odia. Jesús confronta con ira santa. Eso es lo que está ocurriendo en estos 4 eventos que nos dan un preludio a las profecías mesiánicas, a los problemas del mundo y cómo todo estaba preparado. Dios está en control de todo. No es Trump,
No era Biden, no importa quién está en el gobierno. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, Dios está reinando sobre nosotros. Sobre nuestra vida, sobre tu vida si le entregaste tu vida a Cristo. Si no, tú dependes del gobierno y de la suerte. Entonces sí, yo estuviera preocupado. Miren Dios cómo hace todo la preparación y el planeamiento completamente de Él. En Mateo 21, que está el otro pasaje antes, otro pasaje que habla de la entrada triunfal, escogí Juan, pero en Mateo 21 él dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndole, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis allí un asna atado y un pollino con ella, desatadlo y traédmelos. Si alguien les dijere algo, decir, el Señor los necesita y luego los enviaré. A veces leemos la Biblia por arriba, pero no, como que no pensamos realmente, ¿ok? Yo no sé ustedes, pero alguien viene y se para en el garaje de tu casa y está tu carro ahí, de los que ahora se prende con un botón y está el carro prendido, y tú te montas y dices, ¿por dónde tú vas con mi carro nuevo? Lo acabo de comprar. No, es que el Señor me lo pidió. Y Él lo va a usar y te lo va a ¿qué? A devolver. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahí. Porque estos discípulos eran ¿qué? Extraños. Él simplemente les dio ¿qué? Un orden, pero hay algo que a veces como que pasamos por alto, porque aún los animales se someten al plan ¿de qué? De Dios. Y me puse a mirar, primero, ¿se acuerdan el burro de Balaam? ¿Ah? Habló el burro. No mire para el lado y mire su cosa así. Mi esposa habla cada rato, pastor, eso no me sorprende, no estoy bromeando. Pero un burro habló, ¿ok? Una serpiente habló, en este caso era el enemigo. Y el pez de Jonás, no dice que era una ballena, pero no se lo comió. Lo tuvo ahí ¿qué? 3 días. A veces yo me pregunto, obviamente, bíblicamente, supuestamente es una tipología de Cristo que estuvo 3 días y al tercer día fue que él lo escupió o lo que fuera. O no sé si Jonás estaba tan molesto aún todavía que no se había arrepentido y lo tomó 3 días para aguantar la peste del pescado. Imagínense estar dentro del pescado. Pero el pez estaba bajo ¿qué? ¿Sometido bajo quién? Bajo Dios. Bajo Dios. Y ahora viene un asno que no había sido ¿qué? Montado. Y usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Bueno, salvaje. Nadie nunca se le había montado que arriba. Y me puse a meditar porque cuando Dios hizo la creación la hizo perfecta. Y el hombre tenía dominio ¿sobre qué? Sobre los animales. By the way, los dinosaurios existían. Sí, de verdad, sí. Lea el libro de Job, que describe varios de estos animales. Y lo que sucede fue, no lo dice la Biblia, que en aquella época el hombre tenía dominio ¿sobre qué? Sobre los animales. Ahí fue que empezaron los peluches. Sobre todo animal, ¿quién le puso el nombre al león? Adán. Y el león entonces tiene que estar al lado de quién? De él, pero no se lo podía comer porque el hombre ejercía dominio sobre los animales. Por lo cual fue cuando pecaron que perdió ¿qué? Su dominio. Por eso entonces ciertos animales tuvieron que ser ¿qué? Extinguidos. Porque no estuviéramos usted y yo hoy vivos aquí si los dinosaurios estuvieran sobre la tierra, aunque vea la película. Lo segundo es que no solamente Dios tenía todo planeado, tiene dominio sobre los animales, sino que Dios cumple sus planes a través de personas. Él siempre usa personas. Él no ha acabado su plan B, continúa usando las personas. Estos 11 que eran cobardes fueron los que recibieron la información de ir, 10 de ellos cobardes, uno se colgó y solamente uno se quedó hasta el día de la crucifixión. Y podemos poner Pedro que se quedó casi hasta el final. Vamos a poner que 9 se fueron huyendo. Y se quedaron 2. Uno casi hasta el final que lo negó, Pedro, y después Juan, el discípulo amado que se quedó hasta el final. Pero Dios usa personas. Usa personas y lo que ellos le dicen, no, dile que el Señor lo necesita y que luego te lo envía. A usted y yo se nos ha mandado compartir ¿qué? El Evangelio. ¿Qué es más difícil? ¿Coger el carro de alguien y decirle que Jesús se lo va a volver después que vengas de la iglesia? ¿O decirle a alguien, el Señor me dijo que Él murió por ti, por tus pecados, que te arrepientes y le entregas tu vida a Cristo? Pero ¿sabes? A veces como que no, pero ¿cómo lo va a recibir? ¿Qué Él va a decir? ¿Qué Él va a hacer? Pues nada, el Señor nos envió, esa fue la gran comisión. ¿Cierto o no es cierto? Eso para mí es más fácil que Él le quitar el carro
o el animal a alguien, o el bote a alguien, decirle, mira, préstame lo que el Señor me lo pidió. Entonces, Dios nos envuelve a nosotros en su plan perfecto. Él utiliza lo que era perdido, lo que era pecador. Él lo limpia y aún nos sigue aquí utilizando, aún a pesar de quiénes somos nosotros. Porque ese es el plan de Él. Ese es el plan perfecto. Yo siempre me pregunto, si de momento cuando Jesús llegó arriba y los ángeles preguntan, bueno, ¿y tienes plan B? Porque tú diste a estos 11 entonces y después a los 500 que se fueran entonces por todo el mundo a cambiar el mundo y no hay plan B. No, eso es lo que hay, no hay plan B. Somos quienes, nosotros. Y lo segundo que vemos aquí, no solamente lo que estaba planeado y la preparación que había, sino la profecía que se estaba cumpliendo. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El rey de Israel, hay un anillo y montó sobre él como está escrito. No temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asno. Este evento es mencionado en los 4 evangelios. En los 4 evangelios. Por la importancia profética y el cumplimiento de la profecía, obediencia al plan de Dios para la salvación del mundo. Y lo dice Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Qué parte de esto los fariseos no vieron? Hello. Pero no busquemos los fariseos, busquemos aquí ahora mismo. ¿Qué parte de esto tú no entiendes que Dios está planeando y tiene todo perfeccionado y tiene un plan perfecto? Y te está hablando a ti. Y que su palabra se va ¿qué? Cumpliendo. Uno o lo ignora tiene muchas ramificaciones. Después, más tarde, no comprendo todo, eso es ignorar. Uno dice, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en lo que dice Jesús en su palabra. Y voy a reconocerlo como mi Señor y Salvador. La gente no le echa la culpa a Adán y Eva. Tú y yo estuvimos ahí, tú y yo también estuvimos cuando la gente escogió a Barrabás. Y voy a explicar un momento por qué. La acción de usar las ramas era un símbolo nacional, o sea, un movimiento nacionalista, en este caso, dando a conocer la venida del liberador mesiánico. Hosana es signo de alabar, reconocer a un rey. Por esto la entrada en un burro, lo que significaba un burro que nadie había sido montado, dado a entender la llegada de quién, de el Mesías. Entonces el problema no es el Mesías, lo que ocurrió, el problema es que la multitud, porque no entendieron el propósito primordial de la venida de Jesús, como muchos hoy día no entienden el propósito primordial. Antes que me dicho, yo antes era cristiano, no, tú nunca fuiste. Perdona que lo diga. Porque entonces es que tú no entiendes lo que es ser cristiano. Es que no hizo esto, no hizo lo otro. Es que tú esperabas un Mesías que te me da a dar todo lo que tú quieres. Y alinearse a tus necesidades, a tus planes y a tus metas. Y como no salió, pues entonces dice, ya yo no soy más cristiano. No, lo que pasa es que nunca fuiste. Porque cristiano es la palabra un pequeño que Cristo, alguien que es seguidor de Cristo, alguien que ha sido transformado, comprado por la cruz, por la sangre de Cristo, eso que viene y cambia tu vida, por lo cual cambia tu forma de pensar, por lo que cambia tu forma de actuar. Creer en Cristo no te hace cristiano. Lo mismo que creer en el diablo no te hace diabólico ni satánico. ¿Cuántos aquí creen en el diablo? Pues levantar la mano, no se asuste. Por lo menos uno cree en el diablo. Pues si no creen en el diablo, tienen unos problemas bien grandes. Creemos en Él, pues lo mismo creemos en Jesús. Pero la pregunta es si le has entregado tu vida a quién. A Jesús. Y por eso vemos el último punto, los personajes en la multitud. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, aquí viene nuestro ¿qué? Nuestro libertador, nuestro próximo presidente, nuestro próximo gobernante, nuestro senador, nuestro alcalde. Entonces hubo 2 grupos de personas en esta multitud. Hay un grupo que lo reverenció,
Leo en Marcos 11:8, otra de los pasajes. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana, en las alturas. ¿Por qué lo reverenciaron? Porque lo vieron como un buen maestro. Oye, tremendas enseñanzas. Sabían y decían: oye, ¿con qué poder tú enseñas? Nadie habla como tú. ¿Saben que Gandhi era un seguidor de las enseñanzas de Jesús? Gandhi dijo tremenda frase. El Gandhi mismo dijo una vez: yo creo en el Cristo de la Biblia, pero no creo en los cristianos. ¿Ok? Esa es una excusa. Voy a explicarle que es un cristiano, porque tenemos que tener cuidado. Yo estaba oyendo una emisora cristiana en Orlando y me hubiera gustado llamar, porque la pregunta es que mucha gente llama a los cristianos hipócritas, y es por varias razones. Primeramente porque no entiende lo que es un cristiano. Un cristiano verdadero es aquel que entregó su vida a Cristo y Dios va trabajando en su carácter. ¿Ok? Seguimos siendo imperfectos, por lo cual vamos a ¿qué? Vamos a fallar. Y a veces se puede convertir en hipocresía. Pero la mayoría de la gente que utiliza eso simplemente es una excusa para excusarse. ¿Ok? Porque van al trabajo todos los días. Y hay hipócritas en todas en todas partes, en un sentido. Entonces, cuando eres cristiano, no es una persona perfecta, pero es alguien donde cuando fallemos tenemos que pedir perdón porque la gente nos está viendo. Tú representas ¿a quién? A Cristo. Es más, no te llames cristiano, nunca se llamaban cristianos. Ellos empezaron a llamar a los cristianos, que empezaron a decirle: oye, estos son como quien en Antioquía, estos son como Cristo. Se parecen a Cristo. ¿Por qué se parecen a Cristo? Porque hablan como Cristo. Se expresan como Cristo, actúan algo diferente a lo que eran antes. ¿Se acuerdan que él llevó a pescadores? Los pescadores no eran conocidos por tener mucho conocimiento, ni ser en ciencias, ni ir a la escuela. Eran pescadores simples. Pero en Hechos, cuando dicen que Pedro empezó a hablar, el pescador, el que lo había negado, dice: oye, estos hablan como habla ¿quién? Como Jesús, con poder. Nuestro testimonio es bien importante. Muchos lo reconocen hoy en día como un buen maestro. Saben que los musulmanes creen que Jesús es un profeta y buen maestro. They do. Lo que pasa es que tienes que llegar a un punto. Si alguna vez habla con un musulmán, hágale esta pregunta: ¿tú dices que Jesús es un buen maestro y un buen profeta? Yo te digo que no. ¿Ok? Basado en lo que tú crees de Jesús. ¿Ok? Jesús puede ser tres cosas: o un mentiroso, o un desquiciado, o Dios. That's it. Tienes solamente esas tres opciones. Por lo cual, si tú no crees que Él es hijo de Dios o es Dios, entonces pues ¿qué? Es un mentiroso o un desquiciado. Porque Él dijo, déjame hacer esta pregunta: ¿por qué crucificaron a Cristo? ¿Por qué? Porque Él dijo que era ¿qué? Han aprendido mucho, ¿verdad? Este tiempo. Porque Él dijo que era Dios. Esa es la razón primordial. Por eso le pusieron en mofa el rey de los judíos, el hijo de Dios, el I am. Fuimos por 2 meses completos hablando del yo soy de Jesús. Comparándose con ¿quién? Con Dios. Él es Dios, Él lo dijo. No solamente lo dijo, sino Él mismo, su testimonio, da testimonio de que Él es que Dios, que tiene control sobre no solamente el tiempo, la temperatura, sino aunque la vida. Eso no es simplemente un buen maestro. Otros lo vieron como un revolucionario. Lo siguieron, como dije anteriormente, para que los liberara de la opresión del gobierno ¿qué? Romano. ¿Qué? Para que viniera a resolver ¿qué? Sus problemas. Si tú le entregas tu vida a Cristo, tus problemas están resueltos. Y dice: pero de verdad, pastor, yo tengo problemas, yo soy cristiano. Sí, pero están resueltos porque tu confianza es que en Él, los pones en las manos de Él y empiezas a vivir como Él quiere que tú lides con tus problemas, bíblicamente. Porque Él dice: no te afanes porque por nada, por lo cual entonces porque te va a afanar, porque Él se va a encargar de tus problemas. O sea, asegúrate nuevamente que estás viviendo que en obediencia y manejando tu tiempo, tus talentos, tus tesoros, como Él quiere que tú los manejes, y eso iguala a tu testimonio. Voy a repetir eso de nuevo. Tu testimonio no es lo que tú dices, es lo que tú vives. Y eso está basado solamente en tu tiempo, en tus talentos que Dios te ha dado y en tus tesoros, cómo tú los administras. Entonces eso dice lo que tú crees realmente, no lo que tú dices que crees. Otros lo vieron obviamente como un médico, buscando que lo sanara.
buscando que los curara de sus problemas. Y sabe que Jesús no cura toda enfermedad. Jesús no resucita a todo muerto. Tenemos que tener cuidado, entonces sacamos este versículo y decía bien fuera de contexto, que por sus llagas hemos sido curados. Nuestra enfermedad es el pecado, no es lo físico, porque by the way, creemos en la sanidad, creemos que Dios puede sanar a cualquier persona y que Dios puede resucitar a tus muertos. Eso no es el problema. El problema es que ese muerto va a volver ¿a qué? A morir. Y ese ciego va a volver ¿a qué? A morir. Y ese que estuvo enfermo, que oramos para su sanidad, va a volver a enfermarse eventualmente o va a morir. ¿Me están siguiendo? Nuestro problema es espiritual. Se está refiriendo a nuestra enfermedad que es espiritual. A veces me da risa que veo pastores sacando este versículo fuera de contexto. No, Él murió por nuestra llaga y Él va a curar, tú declaras, y Él sana toda enfermedad, pero tiene espejuelo y caja de dientes. Adiós, pero si sana tu enfermedad, ¿por qué no ora por tu vista? Y un tupé, pero vamos a dar eso aparte. ¿Ok? ¿Me estás siguiendo? Pues entonces le está predicando lo que, pero ora, porque si Él declaró, entonces no necesitarías espejuelo. Ahora un grupo lo rechazó. Dice, los oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Hermano, esto es odio. Esto es odio. Yo no veo ninguna persecución en el mundo matando a musulmanes, ni matando a otra religión. ¿Alguien me puede decir? Me la puede enviar después por email o por... Yo no veo ninguna otra grupo que sean mártires como los cristianos. Porque el Juan 17 dice, así como me dieron y lo van a dar ¿qué? A ustedes. Y ya sabemos que hay una religión que está hablando ahora, que by the way, odia a los homosexuales. Y nuevamente, saben que mucho he predicado aquí en contra de este odio que tenemos, no es odio. A mí tenemos que tener cuidado entonces, porque todos los pecados son pecados delante de Dios y Él murió por todos. Hemos sido mal representantes del amor de Cristo, y amor no significa recibir el pecado, sino recibir al pecador, porque Dios puede limpiar cualquier ¿qué? Pecado. Pero entonces hay un grupo que detesta el homosexual. Y la mujer, imagínense, va como 10 pasos atrás del hombre. ¿Y por qué nadie persigue a esta iglesia y a estas personas? Porque nuestro problema no es con Islam ni Mohammed. Nuestro problema es Cristo. La gente odia a Cristo. Entonces nos van a odiar a nosotros. No busques que te has odiado, sino vive la verdad. Por eso los fariseos mismos, fíjense, aún él haciendo todas estas cosas, ellos estaban que molestos, dice, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado porque por su doctrina. Entonces el grupo lo rechazó, como los fariseos. Otros, a lo mejor, los fariseos también lo vieron como un disciplinario. Porque sin embargo, él vino entonces, fíjense, él fue misericordioso con los pecadores, pero le habló fuerte ¿a quién? A los fariseos. La iglesia un día hace al revés. Hablamos mal de quién, de todo el mundo. Los alcohólicos, los drogadictos, los promiscuos, los homosexuales, esto y lo otro. Eso es lo que hacemos. Eso no fue lo que hizo Cristo. El juicio comienza ¿dónde? En la casa, y el chisme, y el orgullo, y la mentira, y la falta de perdón. ¿Me están siguiendo? Eso es en la casa. Nos preocupamos de juzgar más al mundo, y lo que tenemos que el juicio comienza ¿dónde? En la casa de Dios. Por eso aquí en Jesucristo lo bien fuerte fue a los fariseos. A los pecadores simplemente le digo, mira, ve y no peques más. Yo no te condeno. Ve y no peques más. Muchos lo vieron como otro líder que religioso. ¿Por qué entonces Jesús causó y aún causa este tipo de respuesta? Porque no hay ningún otro líder ni otro grupo religioso que haya tenido este tipo de confusión o persecución. Y él ya lo había dicho. Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, y es príncipe porque el mundo lo hizo príncipe desde el comienzo, es el mismo engaño, pone a dudar lo que dice Dios en su palabra. El diablo no ha cambiado, lo que pasa es que es viejo. Entonces, como es viejo, pues es listo, él sabe qué truco, pero él sigue haciendo lo mismo, es tratando de ponerte en duda lo que dice que Dios en su palabra. Así fue que comenzó con Adán y Eva. Fue donde comenzamos este mensaje, con que Dios dijo esto. Y empieza a traerle ¿qué? Duda. Entonces, cuando empiezas a dudar, entonces te trae la mentira. Eso no va a ocurrir. Si comes de esta fruta, vas a ser como ¿quién? Como Dios. Y esa es la batalla que todos tenemos. ¿Sabe por qué todos tenemos?
Porque cuando tú no sigues a Dios y pones a Dios primero sobre todas las cosas, tú te conviertes, ¿qué? En tu propio Dios. En tu propio Dios. Y Él fue el creador de qué, de todo. Entonces podemos confiar como el creador entonces que viene a entonces que nuestro Dios. Y esa es la batalla siempre, aún como cristianos, si le has entregado tu vida a Cristo, has nacido de nuevo, esa es la batalla porque entonces empieza ¿qué? La carne contra el espíritu y las cosas que queremos hacer. Dice, Señor, toma control, ayúdame porque tú sabes lo que me conviene, tú fuiste el que creaste todo, se lo pongo ¿qué? En tus manos. Entonces cuando hacemos esto, en Juan 17, cuando le está hablando ahí a su pueblo, mira, van a ser odiados, van a ser por mi nombre, si me persiguieron a mí, entonces él concluye, pero ¿sabe qué? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Porque el mundo la da basado que, bueno, hoy en día en medicina. La nación número 1 en drogas para medicarnos. La paz de Él es diferente. La paz de Él no es cuánto dinero tú tienes en el banco. La paz de Él no es cómo tú estás de salud completamente. La paz de Él no es cómo está tu economía. La paz es la presencia de Él en tu vida. Eso es lo que en el Viejo Testamento dice prosperidad. Cuando Él le dice a Josué, prosperarás en todo lo que hagas. No estaba hablando de nada financiero y que las cosas te van a salir bien. Dice, todo te va a salir bien, pero todo de acuerdo a lo que yo quiero hacer que en tu vida. Entonces, cuando tú lo pones en las manos de Dios, quiere decir que aún hasta la muerte es una ¿qué? Es una victoria. Es una victoria porque entonces Él te llevó ¿dónde? A la muerte, porque la muerte no es el final, sino el comienzo de nuestra vida donde eternal ¿para qué? Para siempre. Entonces, en esta tragedia que ocurrió en República Dominicana, si había cristianos en ese grupo, ¿okay? No estoy poniendo en duda, simplemente estoy diciendo, ellos no murieron. Ellos pasaron ¿de qué? De muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que es la resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Ok? De Cristo. Y tenga cuidado porque ya no lo he escuchado, pero estoy seguro que están por ahí diciendo, estaban haciendo esto, estaban... Amén, give me a break. Padre, perdónalos porque no saben lo que dicen. ¿Ok? En un sentido. ¿Ok? Pero la pregunta que te hago hoy día, sea honesto. ¿Con cuál de estos grupos tú te identificas más? ¿Con la comunidad en general? ¿Con la congregación religiosa? ¿O los creyentes? Los que habían creído en Él. Porque era un grupo bien pequeño. ¿Lo abandonaron qué? Todos. Gracias a Dios que al tercer día que Él resucitó. Cristo entró el domingo de Ramos, conocido también como el domingo del Cordero, donde escogían al Cordero 5 días antes del sacrificio para ser inspeccionado por los sacerdotes y que no veían ninguna falta en el Cordero para ser ¿qué? Sacrificado. Esa es la foto que vemos hoy de Cristo, que fue llevado y fue puesto por falso juicio entre los sacerdotes y los romanos, hasta que Pilato no halló ninguna falta ¿qué? En Él. Y lo quería dejar libre. Esa es mi opinión, lo quería dejar libre. La esposa le dijo, no te metas con él. Yo creo, esta es mi opinión personal, no lo dice la Biblia, yo digo esto con cuidado. Que la pela, la tunda, la paliza que Él le dio a Jesús era para que la gente por lo menos tuviera ¿qué? Misericordia. Misericordia de Él. Cuando entonces trajo ¿qué? A Barrabás. Eso le dio a escoger. Barrabás versus Jesús. Lo temporal versus lo eternal. La cura rápida versus la cura verdadera. ¿Quién te representa más a ti? Gritamos Hosana, Hosana, Hosana todos los domingos. Vivimos para el Rey de Reyes, Señor de Señores. La entrega triunfal en Cristo Jesús toda la semana. Dios te está hablando ahora mismo y por esta misma semana lo que estamos celebrando. ¿Conoces tú a este Cristo? Ha habido un día donde tú sabes que eres tu Cordero, que Él murió y pagó por tus pecados y que un día tú lo reconociste como Señor y Salvador. No te mencioné iglesia, denominación, sino esta relación personal con Él. Porque cuando esto ocurre no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una relación personal con Cristo Jesús.
Y vemos en la Biblia que este mismo Cristo, que el mismo día que al tercer día iba a resucitar, aún sus discípulos no lo creyeron, lo comprendieron, pero cuando lo vieron cambió sus vidas, que todos estaban dispuestos a dar su vida por quien, por Cristo Jesús, y cambió su forma de vivir. ¿Dónde estás tú hoy día? Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en la Biblia vemos cómo paso a paso ya tu profecía iba siendo cumplida. Cómo Jesús llenó desde Mateo 1, de dónde Él iba a venir. Vemos su descendencia, dónde Él iba a nacer, cómo Él iba a morir. Cómo Él iba a resucitar. Tanto aún que los fariseos no le creyeron, pero estaban cuidadosos de enviar guardias para velar la tumba, pensando que los discípulos los iban a liberar. Y al tercer día tú resucitaste. Y tú mismo dijiste que un día tú vas a abrir por nosotros. Que tú eres nuestra esperanza. Padre, si en este lugar hay alguien que no te conoce en una forma real o personal, sé tú hablando, no yo, tú, su corazón. Que pueda conocerte. Que pueda entender quién tú eres y lo que eso significa. Que tú eres el yo soy. El pan de vida. La puerta. El buen pastor. La vid. El camino. La verdad. Y la vida. Y si entendemos esto, Señor, entonces comprendemos lo que esta semana significa. Nuestra victoria. He aquí el Cordero es que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Si tú no tienes esa seguridad, ahí donde estás sentado con tu rostro bajo, tus ojos cerrados, simplemente te hago esta pregunta. Haz esta oración conmigo, Señor. Yo reconozco que no te conozco en una forma real y personal. Eso te pido hoy día que tú has hablado a mi corazón. Quiero conocerte. Perdóname por mis pecados. Gracias por morir por ellos. Y hoy día te entrego mi vida para ser seguidor tuyo. Tu palabra, tu espíritu me va a guiar. Porque en mis propias fuerzas yo no puedo.